Gracias, Pastora Verónica. Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Yo quiero aprovechar que ustedes están de pie para que leamos la palabra del Señor. Usted pues lo puede ver en sus pantallas. Si gusta abrir su Biblia, bien lo puede hacer. Si gusta prender su celular o su iPad, también tiene el permiso de hacerlo. Libro de los Salmos, o Salmo, capítulo 9, el verso 12. Es una preciosa declaración. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelvo a repetirlo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Vuelvo a leer este versículo. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Cierra tus ojos. Te damos gracias porque nos dan la bendición de estar en este lugar, esta casa que está dedicada para la adoración a ti, esta casa que está dedicada para presentar la palabra tuya, esperando que llegue a los oídos, llegue a la mente y que la mente la procese, pero que a partir de ahí tú hagas la obra por medio de tu Espíritu Santo, trabajando en la conciencia y en el corazón de cada uno de los que están aquí reunidos. Gracias. Susténtame con tu Espíritu Santo y ayúdame al exponer este mensaje de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. A los músicos, pues, o al grupo de alabanza, muchas gracias. Si gustan pasar y tomar un lugar en la congregación. Iglesia, me da mucho gusto saludarles este domingo. El día de ayer, la iglesia, o como iglesia, celebramos unos bautismos en las albercas Magali. Se bautizaron 13 creyentes nuevos que decidieron seguir a Cristo Jesús, y fue una bendición estar ahí. Los que no fueron, pues entiendo que tienen compromisos, no pudieron, pero se perdieron de algo muy especial. Estuvo muy especial los bautismos. Los dos versículos que he leído son declaraciones de un gran hombre que hizo historia en las Sagradas Escrituras. Su nombre es Moisés. Dicen que viene de el griego tutmosis. Dicen también que significa sacado de las aguas. Y ni siquiera fue el nombre que le puso su mamá. Fue el nombre que le puso la hija de la reina cuando lo encontró escondido entre los juncos del río Nilo. Y de ahí lo sacó. Te menciono que Moisés fue un hombre que vino a esta tierra con un propósito de parte de Dios. Pero aplico lo siguiente: todos los que hemos venido a este mundo, independientemente de la raza a la que pertenezcamos, independientemente del estatus social que tengamos, de la preparación académica que tengamos, todos hemos venido a esta vida con un propósito. Y es muy importante descubrir el propósito que Dios, o con el que Dios nos trajo a esta tierra, principia o empieza a partir de que en nuestra mente y en nuestro corazón se despierta la necesidad de empezar a buscar a Dios, de acercarnos a Dios. Porque Dios así trabaja. El plan de Dios es que todos le conozcamos, pero Dios no impone las cosas como a veces se impone las cosas con una marioneta. No, no es así. Dios respeta nuestro razonamiento y respeta la decisión de nuestra voluntad. Pero cuando ya empiezas a escuchar las declaraciones de la palabra de Dios, el libro inspirado por Dios, que basta y sobra que ha tenido enemigos terribles que lo han tratado de destruir y todos fracasaron. Incluso retomo una declaración que hizo el filósofo Voltaire cuando estaba en la cúspide de sus escritos o como escritor. Él dijo: de aquí a 100 años mis libros serán los favoritos en el mundo y la Biblia estará en un museo como una reliquia. ¿Qué crees? Pasaron los 100 años y ahora la Biblia
está en todo el mundo, en diferentes idiomas. Y también te declaro que la casa donde vivía Voltaire se utilizó como la primera imprenta para imprimir la Biblia, imprimir las Sagradas Escrituras, porque a Dios nadie le puede desafiar. Y Moisés, pues nació en un momento precario. La muerte se asomaba todos los días a la puerta de su casa. Papá y mamá pensaron que en cualquier momento lo iban a matar, el pueblo de los egipcios o el ejército de los egipcios. Sin embargo, Dios, con cada uno de los detalles y en cada paso, empezó a guiar a la mamá. Finalmente termina escondido, y en ese día a la hija del faraón le dieron ganas de ir de excursión, de día de campo, como decimos entre nosotros. Y cuando llegaron, encontraron a Moisés en una canastilla calafateada con brea. Ahí estaba escondida y su hija Miriam o María le estaba cuidando. Entonces corrió pronto y le dice, ¿quieres que te busque alguien que lo cuide? Y ella dijo, sí, busca y yo le pagaré a quien lo va a cuidar. ¿Tú has escuchado alguna historia como esta? Que a una mamá le paguen por educar o por criar a sus propios hijos. Si la muerte estaba destinada para él y ahora le pagan para que lo críe. Entonces, Dios trajo a Moisés con un propósito. Todos a esta vida hemos venido con un propósito, pero el propósito se empieza a cumplir cuando Dios, por su buena voluntad, pone en nosotros el querer como el hacer. Los que hoy estamos aquí, Dios un día puso el querer, y luego tomamos la decisión de hacer, de acercarnos a Dios y buscarle a Dios. Escucha lo que estoy diciendo. No estoy diciendo acercarte a una religión, de buscar a Dios, acercarse a Dios y entregarle la vida a Dios. Y los textos que yo he leído son tan importantes, tan fuertes. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hay por lo menos 3 líneas del aprendizaje. Uno es la escuela de la vida, la otra es la escuela del hogar, y la otra son las escuelas seculares, y la otra, si me permiten una cuarta, es la escuela del cielo. Y eso es lo que Moisés le está diciendo. Moisés vivió 140 años y así le dijo a Dios en un momento especial en el que empezó a acercarse y a buscar a Dios con todo su corazón. Enséñame a contar cada día, cada semana y cada mes para que yo traiga sabiduría a mi corazón. Y la pregunta es, ¿cómo hacer esto? Y hay una manera muy práctica de hacerlo. Y luego el otro pensamiento que puntualiza Moisés, dice, los días de la raza humana, no importa la cultura y no importa los métodos y todo lo que hagas para vivir un poquito más, con sus excepciones por supuesto, pero son 70 u 80 años. Y ya entre los 70 y los 80 dice, es mucha molestia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Es mucho trabajo y es mucha molestia. Así es de que quiero compartir el tema o retomar el tema. Él siempre tiene el control del futuro. Él siempre tiene el control de todas las cosas, de tu vida y de mi vida. Por eso estamos aquí en estos momentos. Y yo vuelvo a este primer pensamiento. Vive apropiadamente. Si las fuerzas nos ayudan, podemos vivir 70 años y aún llegar a los 80. Pero no tiene sentido que vivamos tanto tiempo. Esa vida está llena de angustias y de problemas. Los que tienen papás ya después de los 70 y los 80 años, saben lo que es esto. Los que sepultamos a nuestros viejos, sabemos lo que es esto. Es una etapa no tan fácil. La primera pregunta que surge aquí, si a ti te diera Dios la oportunidad de escoger cuántos años vivir y cómo vivir esos años, ¿tú se lo pedirías al Señor? Pues quiero decirte que hay apertura para ello. Fíjate, 70 u 80 en todas las razas. Por supuesto que en las diferentes razas también hay sus excepciones. Hay quienes viven 85, 86, hay 90 y son muy pocos los que llegan a vivir 100 años. Pero aquí es muy importante tomar la frase esa que dijo Elba en alguna ocasión. Fecha de caducidad. Casi la mayoría de los productos que hay en las tiendas tienen fecha de caducidad. Algunas personas o algunas familias son muy precavidas en eso y siempre checan la fecha de caducidad. Otros no fuimos orientados ni educados en eso. Y nada más llegamos al refrigerador, lo abrimos y tomamos de lo que sea, no nos fijamos.
Y después cuando nos enfermamos, hasta entonces vamos a ver cuál era la fecha de caducidad y nos dimos cuenta que venció el día de antier. Pero ahí está todavía en el mercado. Entonces es importante checar la fecha de caducidad de los productos, pero es más importante checar la fecha de caducidad que tenemos todos. Y vuelvo a tomar la pregunta, si a ti Dios te diera la oportunidad de escoger cuántos años vivir, cómo vivir esos años, y te digo, hay apertura para ello. Es interesante lo que estoy tratando. Fíjate que cuando los alquimistas descubrieron que todo era química, todo absolutamente era química, se propusieron 2 metas en la vida. Número 1, convertir el fierro o el hierro, metal ordinario y corriente, en oro. Esta lámina, este tubo, convertirlo en oro. Le aplicaron toda la química, los procedimientos de la química, y fallaron. Siguió siendo fierro, hierro ordinario o corriente. Segunda meta, descubrir el elixir de la vida, es decir, la inmortalidad del hombre. Pero los alquimistas, los científicos, esa gente que son cocos, que son agudos y que pisotean la Biblia y la refutan y dicen que no sirve para nada y que no es de Dios, ellos dijeron, vamos a descubrir el elixir de la vida, es decir, la inmortalidad del hombre. Y se toparon con que Dios había dicho 70 o 80. Te pregunto, ¿alguien le puede ganar a Dios? Por supuesto que no. Nadie le puede ganar a Dios. Él está sentado en el trono y Él tiene el control de todas las cosas, de las que están en el cielo y de las y de tu vida también tiene el control. Así es de que esta es una gran verdad, una gran declaración que tenemos ahí a la luz de las Escrituras. Fecha de caducidad. Todos tenemos fecha de caducidad. En la cobertura del cielo no está prohibido tratar ante Dios en oración los años que te gustaría vivir en la tierra. ¿Cómo te gustaría vivirlos? ¿Cuántos años te gustaría vivir y cómo te gustaría vivirlos? Muchos, pocos, sano o enfermo, pobre o rico. Porque todos estamos expuestos a vivir momentos difíciles en la vida, de escasez de dinero. Si tú pierdes tu trabajo, se te fue una parte de la vida. Si pierdes tu salud, se te fue la mitad de la vida. Pero si tú no estás en Dios, mueres en Dios, vida. Así es de que esta es una gran declaración. Si tú estás lejos de Dios y sin Dios, se te acabó toda la vida. Y esto es muy importante. Por eso es que mismo Moisés puntualizó este gran pensamiento. Deuteronomio capítulo 30, el verso 19. Nueva traducción viviente, y agrego la última frase de la traducción en lenguaje actualizado. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. Es decir, que te acerques al autor de la vida. Es decir, que le entregues tu vida a Dios. Y esto es una gran verdad. Te vuelvo a repetir, si pierdes el empleo, pierdes una parte de tu vida, pero al rato la vida da vueltas, tiene ciclos y vuelves a recuperar tu trabajo. Y vuelve el dinero, vuelven las finanzas. Pero si pierdes la salud, perdiste la mitad de la vida. Pero si pierdes a Cristo y te alejas de Cristo, perdiste toda tu vida. Aunque estés aquí vivo, la Biblia dice que el que está lejos de Dios está muerto en sus delitos y pecados. Te defino el concepto muerte desde el punto de vista de la teología. Muerte significa ruptura o separación. Entonces, si te alejas de Dios, aunque estás aquí en la tierra, estás muerto espiritualmente. Estás muerto en tus delitos y tus pecados. ¿Cuántos años te gustaría vivir? Tal vez te preguntes, ¿y por qué está hablando de este tema tan triste y tan lúgubre el pastor este domingo? Porque la muerte es un evento que todos lo tenemos bien seguro. Es lo más seguro que tenemos en esta vida. Y este es un tópico que es importante abordarlo ahora que tú estás vivo. Es de sabios hacerlo. Te menciono, tengo algunos años aquí en la iglesia. Llegué en 1984, llegué soltero. Después me casé, después vinieron mis hijos, y te voy a mencionar más o menos lo que ha pasado en la iglesia. Me acuerdo muy bien cuando Beto, Chumel, Kelo, eran amigos. Julián, ellos eran amigos. Me tocó conocerlos cuando ellos eran adolescentes, niños adolescentes. En esa etapa me tocó conocerlos. Me tocó después bautizarlos. Después me tocó casarlos.
Ya casé las hijas de algunos de ellos. Me tocó presentar a sus hijos. Y yo he visto los grupitos cómo se van asociando, cómo se van juntando. Después de ellos pues viene Arnoldo, Omar, Pedro, y pues hacen sus núcleos, hacen sus grupos. El día de ayer Blasi me hablaba de Jimena, de Alondra, el hijo de Fabiola, que estaban ahí juntitos en los, Abraham, que estaban juntitos en los bautismos. Y va pasando el tiempo, y ni modo que no se note. Yo ya me peino la cabeza después de la mitad de la cabeza, y ya peino canas. Van pasando los años. Entonces, y nosotros, ya en la edad que yo tengo, hago clic muy bien con los de mi edad, pero con los adolescentes, con los millennials, con los Zetas o silenials y millennials, batallo para hacer conexión. Y luego dicen después de 15 minutos, ¿cuándo se callará este viejito? Pues yo me callo hasta que acabe, ¿eh? Hasta en ese momento me voy a callar y voy a parar. Pero te menciono la elección de la vida y el trato de la vida. Y es que la muerte es un evento, y tenemos todos más seguro. Es un evento que es ineludible. Nadie se puede escapar. Absolutamente nadie. Cuando te hablé del elixir de la vida de los alquimistas, pues ellos querían la inmortalidad y tampoco les funcionó. Y te menciono lo siguiente: muchos de los que estamos aquí compramos cremas antiarrugas, otros compramos Yes for Men, pero aunque no quieras, los años se van notando. Hasta como nos encorvamos, hasta como caminamos, se va notando. Pero mira, Dios nos da la bendición de que escojamos cómo vivir y cuántos años vivir. Y la mejor opción es que nos acerquemos y le digamos a Dios: yo quiero estar cerca de ti y darte oportunidad en mi vida y darte un lugar en mi corazón siempre que tú me prestes la vida. Ir a tu casa, ir a lavarte, ir a sentir tu presencia, ir a escuchar tu palabra. Esto es lo más importante de la vida. El hombre puede tener mucha plata, puede tener mucho poder, puede tener mucha fama, pero si no tiene a Dios en su corazón, lleva un vacío existencial que nada lo llena, ni la plata, ni el poder, ni la fama, ni las drogas, ni el alcohol. Pero Cristo, cuando llega al corazón, todo lo llena, todo lo completa y todo lo satisface. Sea bendito el nombre de nuestro Dios para siempre. Gloria a Dios. ¿Cómo te gustaría vivir? Lejos de Dios y sin Cristo. No es la mejor opción en la tierra, ni la decisión más sabia. Pero morir sin Dios y lejos de Cristo es una decisión o será un evento catastrófico. Porque no todo termina con la muerte, te lo aseguro. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Juan 17:24. Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Él es Jesús el que está orando en el huerto del Olivar, el jueves, ahí cuando lo traicionaron, antes de que fuera a la cruz del Calvario, está orando por aquellos que se habían convertido. Pero cosa curiosa, está orando por ti y por mí, porque Dios en su omnisciencia sabía que tú y yo íbamos a vivir. Y sorpréndete de esto: Dios en su omnisciencia sabía el nombre que te iba a poner papá y mamá, y Dios en su omnisciencia sabía que tú y yo lo íbamos a entender aquí en la mente y lo íbamos a recibir en el corazón. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Así de que estamos incluidos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Jesús no está en la tumba. Jesús está a la diestra del Padre, está en el tercer cielo. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Tiene un lugar preparado para ti, tiene otro para ti, tiene uno para cada uno de ustedes, una casa preciosa. Y no te cobran predial y no te cobran luz ni agua, porque la luz será el Señor y el Señor todo lo llena. Sea bendecido el nombre de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Él es grande, Él es especial. Y como eres muy agudo, y los que hablan del comunicador y los receptores dicen que cuando nosotros expresamos una idea, los que nos están oyendo ya la procesaron 3 veces o ya vienen de regreso. Como eres muy agudo, sé que ya te preguntaste. Y los que no están cerca de Dios, el pastor dijo que será una muerte catastrófica. ¿Dónde van a estar? Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios. Entonces fueron abiertos los libros, y también fue abierto el libro
y también fue abierto otro libro, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Verso 13. El mar entregó los muertos que había en él. También la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos. Y cada uno fue juzgado según los hechos que había en esos libros. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y la muerte, he leído el verso 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Te dije que muerte significaba separación. Alguien le preguntó al pastor Raimundo Olmeda en su tiempo. Dijo, hermano, ¿qué diferencia hay del infierno y el lago de fuego? Y lo ilustró de esta forma. Dice, haz de cuenta que hay un perol o un caso grandote, grandote. Los que somos de rancho vimos alguna ocasión cuando tenían la manteca hirviendo que iban a hacer chicharrones de pella y carnitas y otras cosas. Un perol, un caso grandísimo. Dice, pero acá está un caso más chiquito, este es el infierno. Y nada más se toma y se vacía en el lago de fuego. No es todo, se acaba en la muerte. Y fíjate, y los muertos importantes y menos importantes, chicos o grandes, despertarán, resucitarán, no con los muertos en Cristo, porque los muertos en Cristo resucitan por lo menos 1000 años antes. Y dice que resucitarán y serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Fíjate que los ojos de Jehová están en todo lugar. Dios anota todo, no se le pasa absolutamente nada. Es mejor que alguien que estudió taquigrafía, es mejor que una computadora que estás hablando y está escribiendo, registrando todo lo que hablas. Dios es más potente porque tiene oídos y tiene ojos para todo el mundo y registra todo. Y van a ser juzgados. Y luego fíjate lo que dice. Y el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Un día será el funeral de la muerte, porque la muerte entró a este planeta Tierra como consecuencia del pecado. El día que de él comas morirás. No pruebes del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comas vas a morir. Así es de que desde ahí entró la muerte. Pero luego Cristo Jesús, o Dios preparó la salvación. Ya Dios tenía un plan de contingencia. Dios tenía listo a Jesucristo para que viniera a morir en la cruz del Calvario por tu vida y mi vida. Es maravilloso. Consejo que te doy, acércate a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Sé que Cristo tiene tiempo trabajando contigo. Si estás en los caminos del Señor y sientes que te estás resfriando, y ya no sientes ganas de venir al Señor, solamente te digo, si dejas a Cristo, si dejas a Dios, has perdido toda tu vida. Porque aunque estés en este mundo, la muerte es muerte, te separaste de Dios. Y si mueres sin Cristo, será lo peor, será lo más catastrófico. Todos los que estamos aquí tenemos familiares que han muerto. Es lo que más nos agobia con nuestros familiares que han muerto, que estaban, es un lenguaje coloquial de nuestro país, que estaban entre azul y buenas noches. Es decir, que estaban medio zancochados, es decir, que estaban medios convertidos y se mueren de pronto, así abruptamente, en un infarto. No tienen lucidez, no tuvieron tiempo de decirle a Dios, perdóname. Nada de eso tuvieron. Pero mueren repentinamente y andaban entre sub y baja, entre azul y buenas noches, medios cristianos y medios zancochados, medios inconversos. Y se mueren. ¿Sabes cuál es la incógnita? La incógnita que tenemos todos los que nos quedamos. ¿A dónde se fue? Y sufrimos sabiendo que se pudo ir al infierno. Pero algunos en la recta final, como al malhechor que estaba crucificado a un lado de Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, por las oraciones de los viejos, por las oraciones de mamá y de papá, Dios les da la oportunidad que en la recta final ordenen su vida. Otros no tienen oportunidad. Y esto es bien importante. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ni quiero estar en el funeral de la muerte, ni quiero ser lanzado al lago de fuego. Yo quiero estar en la patria celestial, donde dijo Cristo, en la casa de papá hay muchas moradas, hay muchas construcciones bonitas, las calles son de oro, los muros de jaspe, hay un mar de cristal. Yo quiero estar allá y sé que usted también quiere estar conmigo allá. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Dale palmas al Señor. Él tiene el futuro en sus manos. Te ama, nos ama y nos ha dispensado su paciencia y su gracia siempre que nosotros hemos dado oportunidad. Todos tenemos fecha de caducidad.
Dios en su sabiduría, en su soberanía, determina el momento de la muerte o la partida de cada ser humano, salvo de quienes se ponen a jugarle competencia a la muerte. Te digo quiénes son, es decir, aquellos que bajo el estado de ebriedad o de drogadicción conducen su vehículo, los que andan en trabajos ilícitos y de aquellos que toman la ruta del suicidio, salvo ellos, pero todos en el cielo tenemos el día que vamos a nacer y el día que vamos a morir. Te aconsejo que ahora que estás vivo, no dejes al Señor por nada y búscale siempre. El miércoles 31 de mayo del 2023 partió a la presencia del Señor una jovencita de 16 años. Ella pertenecía a una familia pastoral de nuestra denominación. Estuvimos orando fuertemente para que Dios guardara, para que Dios la sanara, pero Dios guardó silencio. Entender a Dios cuando guarda silencio no es nada fácil. Aun cuando sabemos que ellos están en la patria celestial, no es fácil. Nuestra oración fue a favor de ella y ahora es a favor de los papás para que Dios les dé la fortaleza. La semana pasada, el hermano Iván, que era parte de esta iglesia, después de más de 3 años, haciéndole la lucha para sobrevivir y atendido por los mejores médicos en los mejores hospitales, tanto aquí en Chihuahua como en Monterrey, partió a la presencia del Señor. Solo tenía una proximidad más o menos que de 38 años. Partió a la presencia del Señor. Pero en ese lapso oramos por él, creímos que Dios lo iba a sanar, pero Dios guardó silencio. Entender a Dios cuando guarda silencio y entender la soberanía de Dios no es nada fácil, no es nada sencillo, pero Él sigue sentado en el trono y Él sigue siendo Dios. Y Él es el que determina. Incluso no faltó quien viniera aquí de esos hombres que Dios usa fuertemente, sin dar nombres, y le dio palabra de profecía. Es decir, le dio una palabra que le puso profecía o se puso la toga de la profecía, pero el sentir del corazón del predicador, porque murió de todas maneras. Entender a Dios cuando guarda silencio no es nada fácil, pero al final Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo bueno y Él sigue siendo el Todopoderoso. Sea bendito el nombre de nuestro Señor para siempre. Gracias a Dios. Estoy tratando el tema, Él siempre tiene el control. Vive bajo la cobertura de la gracia y la sabiduría del cielo. Lee el mismo texto que te leí hace un momento. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Traducción en lenguaje actualizado. Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestros días se llenen de sabiduría. Te voy a leer los siguientes pensamientos. Necesitamos la sabiduría y la gracia de Dios en los días de prosperidad y en los días de adversidad. Siguiente pensamiento. Necesitamos la sabiduría y la gracia del cielo cuando estamos seguros de las cosas y cuando parece que ya no hay nada que hacer. Tercer pensamiento. Necesitamos la sabiduría y la gracia del cielo cuando nos sentimos en control de todas las situaciones o cuando las situaciones toman control de nosotros, porque todos estamos expuestos donde nos derrumbamos y donde estamos derrotados y parece que no hay nada que hacer. Necesitamos el control, la sabiduría, la intervención de aquel que está sentado en el trono en esos momentos. Y Él te va a decir: yo estoy contigo como poderoso gigante, de esta vas a salir adelante. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Necesitamos la sabiduría y la gracia del cielo para soportar nuestras propias cargas y también para soportar las cargas de otros. Y te digo que a veces las cargas de otros son más pesadas que las nuestras, pero necesitamos esa gracia y esa sabiduría. Ya lo he dicho en algunas ocasiones. Yo he mencionado que si la asistencia del cielo, la gracia de Dios, la fortaleza del Espíritu Santo no estuviera en nosotros los pastores, los hospitales psiquiátricos estarían llenos de pastores, porque cargamos con los problemas propios
de la familia, nuestros y problemas de otras familias de las iglesias. Lo platiqué hace mucho tiempo y recientemente cuando estuve trabajando en las oficinas del Distrito Sur de Chihuahua como secretario del distrito, un día platicando con los amigos de la directiva, con mis compañeros de la directiva, hablé sobre esta declaración. El superintendente, el pastor Cruz Velázquez, dice: mi hija es psicóloga profesional, estudió en la Universidad de UTEP y hoy trabaja ahí en la universidad. Y dice el hermano Cruz, ella, después de que da 4 o 5 terapias, ella misma tiene que ir al psicólogo para que le den terapias. Si no lo hace, no puede seguir dando terapias. Pero ¿sabes quién nos sustenta a nosotros? ¿Y sabes quién sustenta a las familias cristianas? Dios. El que no tiene a Dios acude a las drogas, acude al licor, acude a otras cosas, pero Dios nos sustenta y nos bendice y la carga se hace ligera, porque Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo les haré descansar. Suelta tus cargas sobre Dios y Él te sustentará y Él te ayudará y te dará la bendición del cielo. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Eclesiastés. Necesitamos la sabiduría del cielo. Capítulo 3, verso 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Verso 2. Tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Estás listo para eso? Verso 4. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Leí solamente una parte. Todos pasamos por ello. Por eso la declaración de Moisés y la oración de Moisés ante Dios dice: enséñame a contar mis minutos, mis horas, mis días, mis semanas, mis meses, mis años, para traer sabiduría a mi corazón. Tú puedes tener muchas cosas en esta vida, pero en un momento de conflicto todo se derrumba y todo se acaba. Pero si tienes a Dios, sigues con Dios y al rato te recuperas y vas adelante. Quiero decirte en esta hora de parte de Dios que Dios está contigo y que no te ha dejado. En las buenas y también en las malas, Dios está contigo y no te ha dejado y te sigue amando igual, y Él es poderoso y te va a ayudar y te va a levantar. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Sea bendito nuestro Dios. Tiempo de nacer y tiempo de morir, es lo que dice la palabra. Venimos a este mundo, vuelvo a repetir, desde el día que venimos a este mundo, en ese tiempo de nacer y antes de morir, pasamos por diferentes procesos. Los duelos con los familiares vivos son más duros que los duelos cuando se mueren los familiares, son muy duros. Aquí hay familias que han pasado duelos con sus familiares vivos. Qué duros, qué difíciles son, porque no se acaba y no se acaba y no se acaba. Y el duelo cuando alguien muere, sobre todo si muere el Señor, pues es 1 año, 2 años, y ya después lo recuerdas, pero el dolor ya no está en el corazón, porque la palabra duelo viene de dolor, entonces ya no está. Pero cuando tienes un ser vivo y que está sumergido en problemas, o que está sumergido y atado por las drogas, o que está sumergido y atado con amigos que viven un peligro latente, papá y mamá viven en un duelo continuo. Y estás vivo, pero te tienen en la mente y en el corazón muerto. Qué difícil debe ser eso. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Pero cada duelo que tú y yo vivamos se hace más ligero si Dios nos ayuda y manda el Espíritu Santo para que nos fortalezca y tome el bálsamo del cielo y cure nuestras heridas. Sea bendito Dios. Por eso lo tenemos. Por eso Moisés dijo: dame sabiduría para vivir cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, y estar siempre delante de tu presencia. Avanzamos en estas declaraciones que tenemos, muy importante. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Vea la palabra antes, ahí está. Que lleguen los días malos y los años en los cuales digo, no tengo en ellos contentamiento. El hermano Goyo fue miembro de esta iglesia. Y hoy tenemos aquí en la congregación a nuestra hermana Chayito, a nuestra hermana Eva, a nuestra hermana Chuchi, a nuestra hermana Alejandrina, a nuestro hermano Ricardo y a nuestro hermano Goyo. Ellos son hijos de él. Cuando él se convirtió ya en la edad de adulto mayor. Él decía ya viejo. ¿Y sabe qué es lo que él decía? Dice: lo que más me puede
Es no haber conocido al Señor cuando yo era joven. Lo conocí ahora de viejo. Y luego decía, ¿cuánto tiempo desperdiciado? Vea cómo evaluamos. Los que no tienen al Señor y que ven que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes están aquí en la casa del Señor, ellos dicen, ¿cuánto tiempo desperdiciado? Pero don Goyo, cuando se acerca al Señor en su edad de adulto mayor, dijo, lo que más me puede es haber aceptado a Jesús en mi edad de adulto mayor. Tiempo desperdiciado fue lo que él menciona y lo que él dice. Resulta que el hermano Goyo tenía una fe limpia. En su iglesia, en Onuaba, en Semana Santa se ponía una túnica morada hasta los pies y un cordón blanco. Y la Semana Santa, toda la semana, lo que no hacemos nosotros porque se va a impresionar. La noche se quedaban unos y el día se quedaban otros y se turnaban más de 12 horas ahí guardando la Semana Santa. Y me parece que también fue monaguillo. Tenía esa, pero ya en su edad adulta, Dios llega a su mente y llega a su corazón y termina diciendo, lo que más me puede es no haber conocido, aunque estaba en una iglesia y tenía fe, lo que más me puede es no haber conocido cuando estaba Dios en mi juventud. El mundo les dice aquí a los jóvenes, ¿cuánto tiempo desperdiciado? No les hagas caso, le prestan la boca al diablo. Con el mejor de los respetos, no tiene nociones, no tienen la sabiduría del cielo, no tienen el entendimiento del cielo y piensas que estás perdiendo el tiempo. Los mejores días de Dios es cuando los pasas desde tu juventud. Y pues si Dios llegó ya en tu edad adulta, ese es un buen tiempo. Dale palmas al Señor en estos momentos. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Vuelvo a leer, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Voy a tomar esas dos palabras, el antes y el hubiera. Son dos palabras, el antes y el hubiera. El antes, adverbio que denota prioridad en el tiempo y en el espacio. Implica una advertencia sobre las decisiones. La vida está llena de decisiones. Después de cruzar la línea de la inocencia, empiezan las decisiones. Cuando se llega a la etapa de la adolescencia, entre los 12 y 15 años, hay muchas decisiones. Papás que están en este lugar, es tan difícil intervenir cuando tus hijos, en la adolescencia, entre los 12 y los 15 años, en la escuela, se rodean y se hacen amigos de malas personas. Qué difícil es. Te aseguro que los contaminan, los van afectando, los van echando a perder. Los proverbios o los dichos de México, dime con quién andas y te diré quién eres. Los contaminan. Y tratar de intervenir no es fácil. Si tú lo hiciste y te hicieron caso, te sacaste un 100. Yo viví con un adolescente que no es fácil quitarle las amistades que no son cristianas y aparte son malas amistades. No es nada fácil, porque te vuelvo a decir, el antes y el hubiera. En el antes es un adverbio que denota prioridad en el tiempo y en el espacio. Y la vida está llena de decisiones. Empieza a partir que cruzamos la línea de la inocencia. Desde ahí empiezan las decisiones. Tú y yo hemos visto que los niños cuando están chiquitos, en un hogar inconverso, aprenden a decir disparates. Pero aunque están en la etapa de la inocencia, sueltan esos disparates cuando un hermanito suyo o cuando alguien los provoca, y si sus papás les daba risa cuando decían los disparates, hasta el papá le dicen los disparates cuando le niegan algo. Pero llega el momento cuando cruzas la línea de la inocencia, ahí empiezan ya las decisiones. Entre la adolescencia y la juventud, adolescencia de los 12 a los 15 años, empiezan las decisiones más fuertes. 18 años, que es el uso y costumbre que tenemos, adultos o jóvenes ya mayores, empiezan las decisiones más fuertes. ¿Qué carrera tomar? ¿Con quién casarte? En fin, empiezan decisiones y está llena de decisiones. Y si no haces buenas decisiones, pues te puede pasar algo grave, algo indebido. Hay jóvenes que en esta etapa crucial en la que vive México estaban en el lugar adecuado, con las amistades inadecuadas, y llegó alguien y se los ejecutó, y él murió por estar con amistades inadecuadas. La vida está llena de decisiones y hay que hacer buenas decisiones en la vida antes
Por eso la declaración y la recomendación de Moisés: acuérdate de Dios, acuérdate de tu Creador antes, porque Él es nuestro Creador. Decir que nosotros venimos del perro, del chango, o venimos de la evolución, esa es una teoría. Y quiero decirte que si Dios nos permitiera vivir 10,000, 20,000 años, a ti y a mí, cuando pasaran los 20,000 años, seguiríamos comprobando que el perro sigue siendo perro, el burro sigue siendo burro, y el chango sigue siendo chango. Comprobaríamos eso, porque no hay una evolución. Tú y yo tenemos un Creador, está en el cielo, y hizo al hombre, y le dio el espíritu de vida, y Él es el Creador de todas las cosas. Así es de que antes, porque el hubiera es peligroso. Así es de que estamos sobre esta declaración. Entonces, antes, haz la decisión. Vuelvo a repetir el texto que cité hace un momento, Deuteronomio 30:19. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. O sea, hoy te he dado a elegir en que te acerques a Dios o te vayas alejando de Dios. La palabra muerte significa separación, alejamiento. Eso significa, te he dado la oportunidad de que elijas entre la vida, es acercarte a Dios, es entregarte a Dios, es buscar a Dios. O la muerte es alejarte de Dios, es separarte de Dios. Te da nada que elijas. Y luego sigue diciendo la declaración: entre la bendición y la maldición, ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Yo les recomiendo a ustedes y a su descendencia que elijan la vida, que elijan acercarse a Dios. El antes y el hubiera. Si hubiera, una palabra que surge al conjugar el verbo haber. Se trata de la primera y segunda y tercera persona. Por ello está el plural y el singular. Ella, ellas, él, ello, ellos. Hubiera se refiere al pasado. El primer verbo nos expone a la debilidad de un hecho que pudo haberse evitado antes de que se produciera. El segundo, hubiese, da paso a explicar las consecuencias que se pudieron haber evitado. Por ello, coloquialmente afirmamos, el hubiera no existe. Eso es lo que decimos. Entonces, conjuguemos el antes, apropiémonos del antes, del hubiera. Te he puesto entre la vida y la muerte. Es una bendición maravillosa. Dios definió cuándo nacimos y cuándo vamos a morir, pero aquí estamos buscando y sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Escucha esto que te voy a mencionar. Necesitamos la sabiduría, la gracia, antes que se oscurezca el sol, la luna, la luz y aparezca la oscuridad. Necesitamos la sabiduría, la gracia y la dirección del cielo antes que tiemblen los guardas fuertes, los pies. Salomón lo está escribiendo en el libro de Eclesiastés de forma poética. Necesitamos la gracia, la sabiduría y la dirección del cielo antes que tiemblen los guardas fuertes, antes que se encorven los hombres fuertes. Usted y yo hemos visto que cuando van pasando los años, va perdiendo una estatura y se va encorvando. Ustedes no están para saberlo ni yo para decírselos, pero yo cuando estaba chavo medía 1,72. Yo creo ahorita llegó muy apenas a 1,65. Eso medía cuando estaba joven. Y se va uno encorvando aunque no quieras. Antes que se encorven los hombres fuertes, antes que cesen las muelas, porque han disminuido. Antes que se oscurezcan los que miren por las ventanas. Lo está escribiendo de una forma poética. Estamos hablando ya, pues antes de los 60, después de los 70 y los 80. Necesitamos entonces la gracia y la sabiduría del cielo en todo ello. Necesitamos la sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios, antes de que la puerta de la casa se cierre por completo. Se refiere a cuando, tortis mortis, a cuando alguien se muere. El ruido del molino perecerá o parecerá perder su fuerza, y el canto de los pájaros dejará de escucharse. Dijo mi primo, antes qué bonito cantaban los gallos, ahora ya nada más abren el pico, ya no oye uno. Nuestra casa tiene 2 pisos
Y de repente pues estamos en cocina y yo voy por las escaleras y se acuerda Blasi de algo que me tenía que decir y me dice cuando voy a las escaleras. Y le digo, no me grites o no me lo digas cuando vengo y acá. O sea, se le estoy diciendo, ya no oigo bien. Me está fallando esta parte. Antes de que cese el canto de los pájaros, necesitamos la sabiduría y la gracia del cielo antes que la jarra del agua se haga pedazos, antes de que la polea del pozo se rompa por completo. Necesitamos la gracia y la sabiduría del cielo cuando te den miedo las alturas y los peligros del camino, antes que el cabello se te ponga blanco como el almendro en flor, antes que arrastres los pies o des los pasos más cortitos, antes de que arrastres los pies como un saltamontes. No sé si se ha fijado cómo caminan nuestros adultos mayores. Es una etapa no fácil. Por eso te hago la pregunta: si Dios te diera la oportunidad de escoger cuántos años vivir, número 2, ¿cómo vivir esos años? ¿Tú qué le pedirías al Señor? Pues primero, quiero vivirlos en ti. Segundo, si me das oportunidad de vivir hasta los 70, no quiero causarle pena ni dolor a mis hijos y a mi familia. Cuando alguien se muere de un infarto entre los 50 y los 60, uno dice, qué gran pérdida. A lo mejor fue una bendición. Los que hemos tenido adultos mayores y hemos bregado con ellos, qué dura es esa etapa. Estamos viviendo un duelo con los vivos. Me tocó ir con mi papá a Michoacán, iba una vez al año, y las últimas veces que iba, pues llegaba y lo saludaba y lo abrazaba. Y siempre me ponía el nombre de algún primo o del pastor ahí de la iglesia. Ya tenía yo que decirle, papá, soy Salomón. Pero en el inter que no me conocía, ¿sí sabes lo que sentía en mi vida? Sentía mucho dolor, sentía algo muy feo, algo muy, muy difícil. Para ti y para mí, lo mejor es que le digamos al Señor, déjame vivir los últimos años de mi vida cuerdo, lúcido, con la fuerza, y ya cuando tú decidas recogerme, recógeme. Ayúdame a no ser carga para papá y mamá. ¿Tú sabes por qué se han inventado los asilos para adultos mayores? Porque es una carga para los hijos, porque se cargan en una sola familia, y porque en esa familia que se cargaron es el que más mal queda. Aunque lo apoyen con lo económico, es que no es nada más lo económico, es la responsabilidad, es lo afectivo. Pero ¿quién sabe por qué pasan esas cosas? Acuérdate, ayúdame a vivir mis días con sabiduría y con propiedad. No te alejes de Dios, no nos alejemos de Dios. Es la mejor manera de estar cada minuto, cada hora, cada día, cada semana y cada mes y cada año que Dios nos ha permitido. Y te digo, tú y yo estamos en el lugar más correcto. ¿Quieren venir a este lugar? ¿Quieren cantar el último himno? Hoy te voy a invitar para que hagas oración y le digas a Dios, dame sabiduría para vivir mis días. Y no quiero muchos, entre los 60 y los 70, pero que yo todavía esté lúcido, que esté cuerdo. O si me deja los 80, que esté lúcido, que esté cuerdo. Que no se me vaya la memoria, que no se me apaguen los ojos, que no se oscurezcan los que miran por las ventanas, que no tiemblen los guardas fuertes. Algo más, las últimas veces que visité a mi papá, a veces lo llevaba yo y lo llevábamos Joel. Y de repente mi papá decía, me voy a caer, porque mi papá andaba todo siempre escalabrado, golpeado en su cabeza, en su cara, todas sus manos golpeadas. Era de buenos huesos, nunca se le quebró un hueso. Pero se dio porrazos o se cayó tantas veces que llevándolo agarrado, él sentía que se iba a caer. Su cerebro le dictaba que se iba a caer. Papá, no te vas a caer, te traemos detenido Joel y yo, o Tomás y yo. Qué dura es esa etapa. Y más si no tiene uno a Dios en el corazón. Más si la familia y los hijos no tienen a Dios en su corazón. Enséñame de tal modo a contar mis días que traiga sabiduría al corazón. Hermano, que nada te aleje de Dios, que nada te aleje de buscar a Dios y de estar en la casa del Señor. Es lo más importante, es hacer tesoros en el cielo. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Aleluya.
corazón hasta que conocen a su Salvador. Como somos nos amó, nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. De pie en estos momentos. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí tienen a sus papás todavía? Levanten sus manos, los que tienen a sus papás. Ustedes tienen una doble tarea de pedir por sus viejos, que el Señor los guarde cuerdos, que vean, que oigan, que guarde sus pies firmes, pedir por ellos, que les dé buena salud en su vejez, y pedir por ustedes. Los que no tenemos a nuestros papás, pues es pedir por nosotros. Préstame nada más tantos años, 70 o 80 como tú dices, pero sin consecuencias negativas. Que yo escuche bien, que esté lúcido, que hable bien, que razone bien, que sea útil, que sea de bendición. Ayúdame para no hacer carga con mis familiares. ¿Quieren cerrar sus ojos, poner su mano en su corazón? Tienen que tratar esto con Dios esta tarde. Vamos.
Te damos gracias porque hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Ayúdame a vivir, Señor, los años que tú tengas determinado. Si me vas a dar 70 o 80, quiero estar lúcido, firme, fuerte. Quiero ver, quiero oír, quiero razonar positivamente. Que mi mente no sufra ninguno de los estragos de la vejez. Quiero seguir creyendo en ti, quiero hablar. Vamos, joven, ora por tus papás. Vamos, clámale a Dios. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Vamos, preséntate ante Dios. Ah, qué especial, ah, qué bonito es acercarnos al Creador y abrirle nuestros labios y abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente. Gracias. Bendice estas familias, bendice a estos tus hijos del Monte de los Olivos. Te adoramos porque nos has regalado la bendición de la vida, es decir, la bendición de la salvación. Te adoramos, te adoramos. Vamos, vamos, adora al Señor. Gracias porque me has permitido escoger la vida, acercarme a ti. Aleluya. Irijabamai, Ilisai, Iniabaso, Ilijibamai, Mirimanaso, Itituri, Libamakai. Aleluya, Señor. Gracias, Dios. Qué especial. Gracias por el tiempo que nos prestaste a nuestros padres. Gracias porque ellos están contigo. Bendícenos los días, los años que me vas a prestar. Que esté firme, que esté fuerte, que esté lúcido. Que mis pies no se venzan, que mi vista no se acabe, que mi razonamiento sea agudo, que mi boca y mis labios y mi voz no se apague. Te adoramos, te adoramos. Tú eres el autor de la vida. Por eso acudimos y nos rendimos a ti y acudimos para pedirte tus favores. Te adoramos, papito. Te adoramos, papito. Gracias, Dios, qué especial eres. Gracias, Dios, qué especial eres. Aleluya. Tal y como somos nos amó. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Eres especial. Gracias. Bendice a mis hermanos.